Muy buenos días, alumnos de sexto de primaria. Los saluda su profesora Carmen Vilcapoma. El día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a hablar sobre el cuadro comparativo, pero antes vamos a ver un ejemplo, comparación entre cuento y novela. El cuento es un relato, la novela es un relato. Vemos acá una semejanza entre el cuento y la novela. El cuento en prosa, la novela en prosa, vemos también otra semejanza, algo en común que comparten el cuento y la novela. Ahora vamos a ver las diferencias entre el cuento y la novela. El cuento es una extensión breve, la novela es una extensión mayor que el cuento. Diferencias: el cuento se desarrolla una sola acción centrada en uno o dos personajes. En la novela se entremezclan varias acciones centradas en numerosos personajes. Otra diferencia: en el cuento vemos descripciones escasas, en la novela vemos descripciones abundantes. Otra diferencia: en el cuento vemos diálogos cortos y concisos, mientras que en la novela vemos diálogos largos. Hemos podido apreciar que este cuadro comparativo nos muestra semejanzas, cosas que comparten en común la novela y el cuento, y diferencias, cosas que no tienen en común ambos. Podemos definir que el cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más elementos. Entonces podemos definir que el cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más elementos. El cuadro comparativo también es un texto expositivo porque muestra información sobre un tema y se va a dirigir a un público general o especializado. Puede ser niños, puede ser adultos, puede ser jóvenes. Todo cuadro comparativo tiene tres partes. En cada columna del cuadro comparativo se puede encontrar, en primer lugar, los elementos por comparar. Los elementos por comparar son aquellos sobre los cuales se va a presentar información a fin de compararlos. Una segunda parte son los aspectos de análisis. En el aspecto de análisis se trata de los distintos temas específicos que el cuadro desarrollará para establecer la comparación. Y por último tenemos el desarrollo. El desarrollo es la información o datos de los aspectos que se están comparando en cada elemento. Muy bien, mis queridos alumnos, al comienzo dijimos que el cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más elementos. También dijimos que el cuadro comparativo es un texto expositivo porque muestra información sobre un tema y se dirige a un público general o especializado. Ejemplo: acá tenemos un cuadro comparativo de ética y moral. Acá están las semejanzas, en qué cosas comparten en común, y las diferencias. Etimología: semejante significa costumbre. En la moral, etimología semejante significa costumbre. Diferencias: que la ética es autónoma, depende del individuo, y la moral es heterónoma, la impone la sociedad. También hablamos de las partes de un cuadro comparativo. Dijimos que en cada columna de un cuadro comparativo se puede encontrar los siguientes elementos por comparar. Dijimos que son aquellos sobre los cuales se presentará la información a fin de compararlos. Hablamos de los aspectos de análisis. Se trata de los distintos temas específicos que el cuadro desarrollará para establecer la comparación. Hablamos también del desarrollo, información, que es la información o datos de los aspectos que se están comparando en cada elemento. Acá tenemos un ejemplo de diferencias entre cuento y fábula. En el cuento intervienen seres animados, en la fábula intervienen seres inanimados. En el cuento
cuentan una historia, la fábula deja una moraleja, el cuento, su contenido es largo, la fábula por lo general es corto, intervienen personas, en el cuento intervienen personas y en ocasiones animales, en la fábula solamente intervienen animales o cosas. Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy hemos hablado sobre el cuadro comparativo. Dijimos que el cuadro comparativo es un organizador de información que permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más elementos. También dijimos que el cuadro comparativo es un texto expositivo porque muestra información sobre un tema y se dirige a un público general o especializado. También hablamos de las partes del cuadro comparativo, que eran 3, los elementos por comparar, los aspectos de análisis y el desarrollo. Muy bien, mis queridos alumnos, se despide su profesora Carmen Vilcapoma y será hasta la siguiente clase.